Seguimos compartiendo junto a ustedes la mañana del 11 en vivo. Ya recibimos al diputado José Carlos Maía, que ocupa el cargo de integrar esta Cámara de Representantes en lo que significa la conformación de la Comisión de Asuntos Internacionales. Diputado, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Diputado, ¿nos escucha? Sí, yo lo escucho. ¿Ustedes? Bien, ahora sí. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, diputado, para hablar varios temas, obviamente, que hacen a lo que es esta incipiente legislatura, a esta realidad que estamos viviendo todos, ¿qué opinión tiene de las medidas que está tomando el gobierno y cómo ve a la oposición? Porque hemos leído por allí que parecería como que falta una oposición firme, fuerte, con liderazgos. Usted como integrante del Frente Amplio, que además hace tiempo que está en el Parlamento, ¿qué visión tiene de ambos lados del mostrador? Bueno, depende de cada tema en específico, ¿no? Bueno, obviamente, está claro. Me refiero al tema del COVID-19. Bueno, a ver, con respecto a lo sanitario, yo creo que el Frente Amplio ha tenido una actitud de colaboración y de exhortación a las líneas generales que ha definido el gobierno. Creemos que en materia de salud hay que tener una sola voz como Estado, y ese ha sido el fundamento de nuestra fuerza política para alinearse y respaldar expresamente las políticas que buscan promover el aislamiento físico de las personas como una de las maneras de evitar mayor número de contagios. Es decir, desde el punto de vista de lo que más importa, que es la salud de la gente, el Frente Amplio ha tenido una actitud de colaboración y de apoyo a ir en una sola línea. Con respecto a la otra parte que a mí me preocupa mucho y a todos nos preocupa, que es el impacto económico y social de la pandemia, bueno, ahí tenemos acuerdos en algunas partes con el gobierno, por ejemplo, cuando se prioriza a la pequeña empresa, cuando se utilizan mecanismos de seguro de paro, distintos a los del pasado, o cuando se dice que se prioriza también a los sectores más vulnerables, y en eso hemos acordado también, pero no hemos tenido acuerdo con respecto a la profundidad de las medidas. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, gravar a los capitales para que colaboren con el país, aquellos que no son productivos, por supuesto. Hemos propuesto crear un subsidio para las 310.000 familias que hoy perdieron todo ingreso. Hemos promovido movidas de reactivación e incluso, por ejemplo, le exhortamos al Poder Ejecutivo a que no aplicara la reducción de 2 puntos del IVA que tenían todos aquellos que hacían compras electrónicas hasta abril, y eso el Poder Ejecutivo ni siquiera ha contestado al Frente Amplio. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema de no querer ir a un camino de acuerdo nacional en medio de una crisis quizá de las más grandes en lo que va de este periodo del siglo XXI. Se habló mucho de lo que iba a ser el relacionamiento entre el gobierno multicolor y el Frente Amplio, que después de 15 años vuelve a la oposición. Más allá de estos aspectos que usted señala, que son muy importantes, porque estamos hablando de una cuestión sanitaria que nos comprende a todos y que es un bien superior, pero ¿usted cree que va a ser esta la tónica del relacionamiento en el futuro? Es decir, que el Frente Amplio sienta o realmente no sea tenido en cuenta en respecto a lo que propone a la oposición y que la oposición se maneje en estos términos. ¿Van a dar un tiempo de aire como para que las cosas se decanten? Digo, ¿cómo piensan encarar ustedes desde la oposición? Bueno, desde el punto de vista de las iniciativas legislativas, hasta ayer acompañamos todas las que se presentaron, dimos los votos para todos y cada uno de los proyectos de ley que se presentó por parte del gobierno. Es decir, el brazo y la mano del Frente Amplio ha sido extendida para colaborar desde el 1 de marzo en adelante, y lo hemos mantenido y lo mantendremos en todo aquello que sea posible. Lo que sucede es que en la jornada de hoy el gobierno presenta una ley de urgente consideración, que de urgente en sus contenidos no tiene nada, y que lo que busca es evitar el debate público, evitar al Parlamento en la modificación de no menos de 60 leyes en más de 500 artículos que van en una diversidad de temas enormes, y son realmente, es una modalidad muy grave la de utilizar con fines que no están previstos en la Constitución una ley de urgente consideración
como se está considerando en este mismo momento en el Senado, donde estoy además haciendo la suplencia hasta que termine el tratamiento de este proyecto del senador Benito Astori. Bien, ¿y usted cree que se va a generar una discusión, más allá de que hay plazos, ¿verdad?, para votar esta ley, pero ¿cree usted que va a haber una constante falta de acuerdos en el tratamiento de este proyecto de ley? Bueno, en las líneas generales, en algunas cosas, sin duda no hay acuerdo en ninguno. A ver, ¿cómo le puedo decir? En el artículo primero nada más, el de la presunta legítima defensa, cambian en 90 años de jurisprudencia del país y lo pretenden tratar en 90 días. Es notorio que artículos que tienen la opinión contraria de la Asociación de Fiscales, la Asociación de Magistrados y de los defensores, y que notoriamente son polémicos, no se pueden acompañar. Y ni que hablar aquellos que limitan los derechos de huelga, que intervienen en aspectos educativos modificando leyes que tienen una larga tradición en el país, que pretenden modificar la inclusión financiera favoreciendo notoriamente al sector empresarial y perjudicando a los trabajadores. Es decir, todas aquellas cosas que perjudiquen a nuestra gente, obviamente no las vamos a acompañar, las vamos a señalar en una modalidad que, insisto, eligió el presidente de la calle Pou, que es de imposición, porque si el Parlamento no se pronuncia, la modalidad de las leyes de urgente consideración determinan que sale lo que el presidente eligió. Entonces, limita gravemente las posibilidades del Parlamento de actuar en 37 áreas temáticas distintas y en más de 60 leyes modificadas en menos de 90 días de trabajo. Es por lo menos en parte, por estas razones de que el Frente Amplio mocionó para sacarle el rótulo de urgente consideración a este proyecto de ley. Claro, porque eso, vos tenés en el Parlamento 15 comisiones permanentes que son las que tienen que trabajar de lunes a lunes, si es necesario, para abordar técnicamente los temas, para darle inclusión a la sociedad civil, para que la sociedad pueda dar su punto de vista. Vamos a poner un ejemplo más que en Maldonado puede ser bastante importante. Se modifican las reglas de juego entre inquilinos y arrendatarios. ¿Y qué sabe la sociedad de esto? ¿Cómo va a participar? ¿Cómo cambian las reglas? A ver si nos puede abundar un poquito. Bueno, no, yo no lo puedo. Y bueno, en términos generales le diría que es más a favor del arrendatario que del inquilino, pero también habría que ir norma a norma, analizar esto con alguien especializado en derecho civil, en fin, en muchos temas que hoy no se pueden analizar a la carrera, que es lo que estamos señalando. O sea, cuando termine esta ley, dentro de 90 días, ustedes van a tener nuevas reglas de juego en Maldonado y en todo el país. Y eso va a tener impacto directo en la gente. Entonces, no se analiza seriamente contenido de ese estilo. Está mal por definición porque no es garantista para el ciudadano, no ya para que la oposición pueda decir lo que tenga que decir. Y el gobierno, la legítima mayoría es para gobernar. Es estrictamente que impide la maduración de un análisis serio y riguroso de normas que mañana pueden traer consecuencias muy complicadas para la gente. Usted en estos artículos y partes, ¿no?, de lo que integra la LUC, que no están de acuerdo, ¿usted propondría modificarlo, hacer un desglose o directamente que no sean incluidas dentro de este proyecto de ley? Deberían ser por lo menos desglosados. Esa es para mí la base. Porque te permite razonar, trabajar, estudiar la materia. O sea, ustedes imagínense que simultáneamente a esto también tenemos que hablar, por ejemplo, de modificaciones en cuestiones de agro, por ejemplo, modificaciones en cuestiones de medio ambiente, modificaciones en temas vinculados a las telecomunicaciones, a los combustibles, todo al mismo tiempo. Y bueno, yo creo que ahí hay directamente una intencionalidad política que es aprovechar esta circunstancia y evitar el debate con la sociedad civil sobre los contenidos que realmente son muy complejos y que recién estamos tomando dimensión de alguno de ellos porque, insisto, es una diversidad muy grande y te obliga naturalmente a tener un tratamiento
inadecuado porque por algo existen 15 comisiones especializadas en el Parlamento. Para eso están, para que la gente tenga garantías y para que los proyectos de ley sean suficientemente serios como para tener, insisto, garantías para los ciudadanos. Ahora, diputado y senador suplente, ¿qué le dice usted a la gente que, por ejemplo, dice, bueno, pero la ley de urgente consideración, en campaña ya se habló, se puso a disposición de la población y de los legisladores con mucho tiempo de anticipación, y además el gobierno ha dicho una y otra vez ante los planteos del Frente Amplio, que el otro día escuchábamos a algunos de los actores principales del Frente Amplio que decían, no tenemos problema en el tratamiento de la ley, lo que queremos es que todas las personas que son tocadas de alguna manera por esta ley sean escuchadas en el Parlamento, y el gobierno ha asegurado, ha garantizado de que todos van a ser escuchados y todas las partes serán contempladas. La gente puede decir, bueno, ¿y no está bien eso? Bueno, a ver, primero no estoy de acuerdo con que sea mucho tiempo. Eso lo dice el gobierno y es una afirmación falsa. Bueno, mucho Durante la tiempo campaña, me refiero a 2 meses, 3 meses. Pero no son 2 meses ni 3 meses. Ellos desde 2 semanas mandaron, insisto, una ley de 500 artículos que la terminaron de cambiar muy poquito hace una semana. Entonces, discrepo con la afirmación que es mucho tiempo, número uno. Número dos, si usted mira ahora las barras del Senado, no hay absolutamente nadie. Y es un símbolo de las condiciones en las que les está debatiendo. Entonces, ¿cuál es lo urgente? ¿Qué es lo urgente para el país? Y lo urgente no son los contenidos programáticos que tiene derecho a llevar adelante el gobierno por las mayorías que la población le dio. ¿La seguridad? La seguridad puede tener un tratamiento específico con la Comisión de Constitución y Código, con la Comisión de Seguridad de cualquiera de las dos cámaras y tratar, como corresponde, leyes vinculadas a la seguridad que le den más herramientas, si así lo requiere el gobierno, y garantías a la población. El otro día yo escuchaba al hoy secretario de la Presidencia, el ex legislador Álvaro Delgado, y en una entrevista decía, a mí, en los años que tengo de legislador, jamás me entregaron ni un solo proyecto de ley con antelación para que yo lo estudiara. ¿Qué le responde usted? Estamos hablando de proyectos de ley regulares, donde tenía todos los tiempos, por ejemplo, el promedio de los contenidos que están en la LUC son 257 días de estudio en el Parlamento. Es decir, quizá no los tuvo anticipadamente, pero tuvo prácticamente un año entero para trabajar en forma promedial de todos y cada uno de los 60 contenidos a la vez. En este caso, está promoviendo en un tiempo sumamente acotado todos los proyectos a la vez. Y es imposible, materialmente imposible, que el Parlamento tenga las garantías suficientes para trabajar con seriedad y aplicar, digamos, todas las potestades que tiene un Parlamento a la hora de incorporar leyes y demás. ¿Qué se podrá hacer del Frente Amplio, Maía? ¿Se podrá lograr que esto, no sé, tenga algún cambio y que sean contemplados algunos de los planteos que se hacen? Bueno, nosotros no vamos a renunciar a algo que es propio, que es dar el debate y hacer propuestas durante los tiempos que el gobierno ha decidido. Es decir, el partido no se va a ganar por walkover, es decir, porque se retire un cuadro. Acá vamos a dar debate y vamos a confrontar, porque así lo decide el gobierno, en aquellas ideas que nos parezcan negativas para el país y vamos a acompañar las otras. Aspiramos a que algunos contenidos se puedan desglosar y trabajar con mayor profundidad. Pero eso ya no es una decisión que podamos tomar nosotros, porque el presidente de la calle y su bancada tienen mayoría en ambas cámaras para llevarlo a hacer. Sí, podemos tomar acciones políticas generales, señalar ante la opinión pública lo que pensamos, como lo hacemos a través de los medios y redes sociales, pero la garantía está en que efectivamente, bueno, por lo menos que la gente que esté involucrada en esta densa ley de urgente consideración tenga la más mínima chance efectiva de un involucramiento, porque con este formato o es imposible o es muy complejo. ¿Cree que influye la necesidad de presentar la LUC hoy al Parlamento en relación a la fecha límite para la rendición de cuentas, también ya para mediados de año?
No, no la veo. Creo que la influencia puede estar un poco en la inestabilidad que ha tenido la coalición de gobierno, donde hubo amagues de llamados a ministro a sala, hubo anuncios de interpelar y llamar, por ejemplo, por tema UPM, a los propios ministerios vinculados al tema. En fin, yo noto una cierta inestabilidad que creo que acelera, que digo, bueno, hoy están, mañana no sé, y voy a aprovechar ahora que están. Tiendo a pensar que esa lógica también existe. Diputado, ¿qué opinión tiene sobre la situación de la que se habla ahora de las residenciales de ancianos, donde han surgido algunos brotes del COVID-19? Porque hoy estamos todos preocupados, angustiados, alarmados por una situación espantosa que tienen los residenciales en términos generales en el Uruguay, pero no es algo nuevo. Digo, ¿qué pasó? No nos dimos cuenta antes, nos tomó de sorpresa, se hicieron cosas y no fueron efectivas. ¿Qué diagnóstico hace usted? Bueno, creo que hay un debe general de todos como sociedad con los adultos mayores y creo que todos los gobiernos que hemos pasado, incluido el nuestro, tienen responsabilidades en la materia. Eso es un dato de la realidad, hay que ser autocríticos y señalar las cosas como son. Y bueno, ojalá ahora podamos tener, a partir de esta circunstancia excepcional del país, que es el virus de la pandemia, mejores oportunidades para resolver un tema que es complejo y que notoriamente, digamos, nos golpea a todos. O sea que entiendo que hay que ser muy claro en esto, asumir la cuota de responsabilidad que nos toca a nosotros, anteriores gobiernos, en fin, a todo lo que tengamos por delante por hacer y trabajar en la materia. Usted también leía que es delegado del sector en la comisión también de la Comisión de Educación y Cultura. ¿Cuál es su postura en relación a la reactivación de las escuelas rurales, que ahora se viene una nueva etapa a partir de mañana, y cómo se proyecta, ¿no?, para la vuelta de las clases en las escuelas e instituciones privadas? Bueno, creo que es una decisión inteligente en el sentido que si vas a empezar por algo, tenés que empezar por los lugares menos densos poblados y donde tenés menos posibilidades de contagio. También es una decisión arriesgada del gobierno, ¿no? Ahora que van a comenzar los fríos, es una decisión arriesgada. Ojalá, digamos, salga todo bien y no haya problemas para la comunidad donde viven los niños y que esto sea exitoso, pero siento que es una decisión arriesgada la que toma el gobierno. Leí, o vi, mejor dicho, ayer, creo que era el presidente de Paraguay, que iba a utilizar las herramientas digitales Paraguay para el resto del año y no tener clases presenciales. El gobierno hasta el día de hoy no ha dicho de las dos palabras mágicas que se llama Plan Ceibal, que fue lo que ha permitido hasta el día de hoy utilizar plataformas digitales para poder de alguna manera llegar a todos los estudiantes. Yo creo que habría que estudiar también esa posibilidad, porque bueno, ni ustedes ni yo, creo que nadie sabe hasta dónde y de qué manera va a seguir todo esto. Entonces, como que uno tiene mucha aprehensión cuando se trata de salud y disponiendo de otras herramientas, tendría mucho cuidado de llevar adelante la extensión de la educación más allá de lo que se ha hecho. Espero que todas las medidas que se tomen o que se están tomando sean efectivas, porque, insisto, es una decisión arriesgada. Usted que domina este tema de la educación, más allá de por su actividad parlamentaria como docente, ¿cómo considera o cómo cree usted que se deberá evaluar, cómo se deberá computar, validar este año 2020 desde el punto de vista lectivo? Bueno, depende cómo transcurra, ¿no? Es muy grave, es muy buena tu pregunta, realmente muy buena, pero creo que va a tener que haber un análisis muy profundo desde el punto de vista técnico de las inspecciones y los servicios de los distintos niveles educativos del país para poder evaluar esto. Es decir, creo que hoy disponemos herramientas como para no dar el año por perdido. Y bueno, seguramente deberíamos intensificar la ayuda y el apoyo a los docentes y a los estudiantes para utilizar estas herramientas que ya vienen desde tiempo, como todas las derivadas Plan Ceibal, CREA y demás,
y capaz que la articulación con los propios medios de comunicación y redes sociales puede ser una herramienta que lo mejore. Pero bueno, estoy razonando en voz alta en una pregunta muy pertinente que tú me has formulado. Porque además hay realidades distintas. Una cosa es lo que es las escuelas rurales, que bueno, recomenzaron el miércoles pasado, se reincorporan otras mañana, como decía Florencia. Otra cosa es la Universidad de la República, que ya hace rato dijo que el primer semestre iba a ser virtual. Otra cosa es el resto de la educación, que todavía no se sabe cuándo se va a reincorporar. O sea que un poco como usted señala, como que estamos poniendo distintos elementos, recordando la época que estudiábamos conjuntos en la escuela, distintos elementos dentro del mismo conjunto. Es difícil poderlos evaluar de una manera plana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Imagínese, por ejemplo, todo el mundo vinculado a la educación técnica, a las UTU, donde cada curso es un mundo además. No se puede hacer una regla así como así, plana, porque en muchos casos implica práctica, y práctica presencial. Por lo tanto, estamos, no me gusta decir la palabra improvisando porque no es justo, pero estamos como ensayando sobre una realidad que al mundo le pegó de golpe y al Uruguay lo agarró más preparado por disponer de la plataforma elaborada por Plan Ceibal y los precedentes de 2006 a la fecha, pero que nos implica una reevaluación constante de esta situación. Más allá de que, como usted dice, el gobierno no dice las dos palabras mágicas Plan Ceibal, yo ya había leído esta apreciación. No sé si es que es una cuestión menor de decir, bueno, se ponen celosos o mimosos de que no nombran el Plan Ceibal, porque se ha hablado y además está claro, es evidente de que si no tuviéramos las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy desarrolladas en los últimos años, sería imposible pensar en que los estudiantes no pierdan el hilo, no pierdan el año y poderles brindar clases a distancia, así como también el sistema de salud, ¿verdad? Si no tuviéramos un sistema de salud sólido, amplio, con gran llegada, preparado, bueno, esto nos habría pegado un revolcón bien importante. Sí, lo que pasa que a mí, digamos, le voy a decir una cosa. En política, en mi opinión, tenés que hacer, tomando parámetros del fútbol, que lo extrañamos tanto todos, las cosas lo más sencilla posible. Yo que soy hincha de Nacional, muy confeso, tengo una gran admiración por cómo jugaba el Patito Aguilera, que era de Peñarol, y es de Peñarol. ¿Y cuál era la virtud del Patito Aguilera? Aparte de ser un gran goleador y técnico, que lo difícil lo hacía sencillo. Bueno, en política, hacer las cosas sencillas es lo mejor que puede pasar. No costaría nada que el presidente de la República y todas las frecuentes y extensas conferencias de prensa que tenemos de lunes a lunes prácticamente, se señale, se reconozca algo que es evidente para todos. Es más fácil, más práctico y otra cosa. Pero bueno, quizás sea mucho más una cuestión casi anecdótica de cómo hacer las cosas y cómo reconocer las virtudes en el otro. Pero eso también va en cada quien, ¿no? Digamos que ahora cambiaron los roles, ¿no? El gobierno era oposición y el Frente Amplio ahora es oposición y era gobierno, y también se daban este tipo de pase de factura de alguna manera. Forman parte, creo yo, de la política, aquello de nos cuesta, y me incluyo, aunque no soy político, le cuesta a la clase política uruguaya el decir, che, lo que hizo aquel que es de otro partido, que es de otro pensamiento político, está bueno, es positivo, nos hace crecer. Digo, eso se ha dado históricamente en el Uruguay. Parecería como que ahí hay un debe de la clase política de vencer ese escollo para reconocer lo que el otro hace bien. Sí, yo personalmente trato de luchar contra eso todos los días, no siempre con éxito, vamos a confesarlo. Pero bueno, vamos a tratar de poner un ejemplo. Yo reconozco y valoro y felicito la labor del ministro Talvi en Cancillería en todo lo que ha sido la repatriación de los compatriotas, una situación muy angustiosa para ellos y para sus familias. Y bueno, a veces uno trata de predicar con el ejemplo, ¿no? Diputado José Carlos Maía, le agradecemos mucho por su tiempo para conversar con nosotros. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a ustedes y a toda su gran audiencia. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, hay ahí un
un debate, ¿no? Porque yo recuerdo cuando el Frente Amplio era gobierno que también el Partido Nacional o el Partido Colorado decían, bueno, pero les cuesta decir tal o cual palabra o les cuesta hablar de, no sé, una cantidad de cosas. Me parece que son Como cuestiones... estrategias. ¿Cómo, perdón? Como estrategias, capaz. Sí, quizás sean estrategias, pero yo no sé cuál es el problema en decir el plan Sí. Ceibal, que ha sido un éxito rotundo por donde se lo mire. Y además, muchos hijos de muchos legisladores, de muchos políticos integrantes de la coalición multicolor, estudian o han estudiado o se han servido de la plataforma Ceibal. O sea que me parece una cosa totalmente menor para lo que son los intereses de la gente, que es lo que decíamos antes de la epidemia, ¿no? Solucionar los problemas que tienen los uruguayos, problemas de empleo, problemas de salud, problemas que tenemos desde el punto de vista laboral, la situación de las cárceles, la situación de la violencia doméstica. Hay una cantidad de cosas que tenemos allí hirviendo en la olla y que todavía no le hemos podido echar mano por esto de la pandemia. Digo, no le hemos podido echar nosotros como comunicadores, más allá de brindarles a ustedes información y de escucharlos y atenderlos, no podemos hacer, pero parece que el sistema político no ha podido echarle mano todavía, ni oficialismo ni oposición, a aquellos grandes temas que teníamos como pendientes, porque la urgencia, la emergencia sanitaria justamente ha emergido y ha ocupado todo el tiempo, todas las ideas, todos los recursos, más allá de que se está moviendo la situación del país por otros lados en la medida que se pueda. Sí, bueno, hay una polémica que recién empieza, ¿no? A partir que se presentó el proyecto de ley de urgente consideración, que, bueno, por los próximos 90 días probablemente va a generar muchos debates, distintas opiniones y, bueno, distintas posturas, obviamente, en relación con este tema. Hacemos una pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando con un muchacho uruguayo de aquí de Maldonado que está en Perú, quedó varado, se fue de mochilero y quedó allá en este país sudamericano cuando sobrevino el COVID-19. Con él conversaremos sobre cómo está viviendo y las expectativas para volver a Uruguay. Ya venimos.